amigos, esta semana la ONU publicó su informe global sobre homicidios. Los datos dan cuenta de la situación en 2017, aunque fueron presentados esta semana, y destaca Venezuela como el país con la tasa de homicidios más alta de Sudamérica y el segundo país con la tasa de homicidios más alta en Latinoamérica. Solo El Salvador lo supera en cuanto a este problema. Pues Luis Isquiel, criminalista y abogado penal, está con nosotros en el estudio y con él vamos a abordar este tema. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, la fuerza de los hechos nos hace traer este tema a colación. Fíjate, ya prácticamente nadie habla de homicidios, de inseguridad en Venezuela, porque lo principal es lo político, lo económico, pero era el motivo justamente de éxodo de venezolanos, de salida de venezolanos hace ya varios años. Sin embargo, queda ahora por debajo de la mesa hasta que la ONU presenta este informe que nos golpea en la cara. ¿Qué nos está diciendo este informe de la ONU? Bueno, este informe viene a darle continuidad a esta radiografía que viene siendo las Naciones Unidas sobre lo que ocurre en Venezuela. Ya estuvo el informe Bachelet con respecto a las violaciones de los derechos humanos y este informe viene a plasmar una realidad en cuanto a los asesinatos en Venezuela, que ya tiene mucho tiempo en esta situación de donde Venezuela se turna entre el primero y el segundo lugar de homicidios en el planeta, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que este informe, como tú dijiste, la data es del año 2017 y está hecho con base en datos oficiales. Es decir, la realidad venezolana hoy es peor a la que señala la ONU, solo que esta fue la información que dio el gobierno. Digamos que aún así, maquillada como yo creo que está ese número de 57 homicidios por cada 100.000 habitantes, significa el segundo más alto del planeta detrás de El Salvador. Pero El Salvador ha venido mejorando su tasa de criminalidad. En el año 2018 la redujo sustancialmente, así que ya el informe de la ONU es grave, pero la realidad es aún peor si tomamos en cuenta los datos de la ONG como el Observatorio Venezolano de Violencia y si tomamos en cuenta que El Salvador... Ahora, Venezuela se presenta como el país con el incremento más dramático y así lo destaca el informe. Fíjate, la diferencia en Sudamérica es enorme, ¿no?, de Venezuela con respecto a los otros países. Tenemos que Venezuela tiene 56,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Y si vemos Chile, que es el que tiene menor tasa de homicidios en Sudamérica, tiene 3,5. Es decir, Venezuela tiene que casi 17, 18 veces la tasa de homicidios de un país como Chile. Y el segundo país en Sudamérica, que detrás de Venezuela, tiene 26 puntos menos de homicidios, que es Brasil. Brasil tiene, según este informe hasta 2017, 30.5. Aquí lo alarmante es lo que dice la oficina. Venezuela experimentó entre 1991 y 2017 el incremento más dramático, como dice Jessica, de muertes violentas, al pasar de 13 a 56.8 a 57. Sí. En cuestión de ese plazo de, ¿cuánto? 16 años. 16 años. Pero sobre todo la ONU quizás ahí hace como un equilibrio político, porque en realidad el incremento sustancial vino a partir de 1999. ¿No? Claro, pone 2 años anteriores al gobierno pone 7 años anteriores, sí, porque 7, claro. Para compararlo con el Claro, periodo colombiano, 8. por ejemplo, porque cuando vemos el comentario en ese párrafo, narra lo positivo de Colombia, que en los años 90 tenía una tasa de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes y la ha venido reduciendo sustancialmente en los últimos tiempos hasta llegar a 25, o sea, redujo eso, qué sé yo, 2/3, claro. ¿no? Y compara con Venezuela y dice, Venezuela, por el contrario, desde 1991, cuando Colombia era el país con mayor tasa de homicidios en el planeta, que estaba Pablo Escobar Gaviria. Pero sabemos que estaba el narcotráfico, la guerrilla, es decir, tenía una situación de guerra interna importante, por eso también la cantidad por eso de muertos. Comparan 1991. En Venezuela no ha habido esa situación de guerra interna. Bueno, actualmente las tasas de homicidios son de guerra, es decir, son inclusive superiores a la Colombia del 91. La tasa que tenemos actual, según el Observatorio Venezolano de Violencia. ¿Qué es cuál, Luis? Porque aquí la ONU tiene ese informe del 2017 en 57 y ahorita... La tasa que dio el Observatorio Venezolano de Violencia es de 81 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate, la ONU cuando describe los homicidios intencionales, excluye los que son, vamos a decir, que tienen una causa legal. Y cuando tú, por ejemplo, señalas como Estado que una muerte se produjo por un enfrentamiento o por una resistencia a la autoridad, tú no lo puedes incluir como homicidio intencional, porque ese es un cumplimiento legal de la ley. Exacto. Ahora, ¿qué hizo el Observatorio Venezolano de Violencia el año pasado? Nos señaló que en ese periodo, en el 2018, hubo alrededor de 7.000 muertes violentas ejecutadas por manos de funcionarios del Estado. Y la mayoría de ellas se presumen ejecuciones extrajudiciales. Es decir, esos serían asesinatos. Claro. Quizás eso
explica la Y diferencia eso entre no la entra en el No entra informe. porque cuando el Estado le informa a la ONU y le dice, estos son los datos que yo tengo, bueno, todo ese renglón de resistencia a la autoridad y enfrentamiento no califica como califica como homicidio intencional. intencional. Porque fue en un procedimiento Legal. policial legal, Legal, entre entre comillas, claro. y por eso no entra. No entra, pero cuando tú ves los informes de Human Rights Watch, de Provea, lo mismo que plasmó la alta comisionada de las Naciones Unidas en su informe, reciente. se señala que aquí hay miles de ejecuciones ¿Cómo extrajudiciales y que eso se disfraza con enfrentamiento y resistencia a la autoridad. Quizás eso explica la diferencia entre esa tasa de 57 y la de 81. Ahora, hay datos en este informe que hacen mucho más alarmante la situación en Venezuela y tiene que ver con los varones entre 15 y 29 años y la ciudad de Caracas, que tiene una tasa de 122 homicidios por cada 100.000 habitantes, si mal no recuerdo. Estos datos que, digamos, pueden perderse en el informe general, ¿cómo dejan al país? No, nos deja en una situación catastrófica. Lo que decía ella, esto ha producido emigración, ha producido la crisis. Parte de las causas de la crisis económica tiene que ver también con la inseguridad. Fíjense ustedes lo que acaba de ocurrir con la fábrica, con la industria esta de galletas María Puig, que fue quemada por no pagarle una extorsión a una banda de criminales. Entonces, esto es un círculo vicioso. La inseguridad genera crisis económica y la crisis económica crea desempleo, crea exclusión y genera inseguridad. Entonces estamos metidos, Venezuela está metida en esa espiral de violencia, ¿no? De círculo vicioso de la violencia criminal. Ahora, el incremento de la emigración no altera la tasa, es decir, contar con menos habitantes en el país no puede modificar el resultado Que se vea menor, que descienda esa tasa. Bueno, fíjense que el informe de la ONU está basado en tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes. Si se hace un buen trabajo, tú tienes que reducir la población actual venezolana en unos 4 millones para poder calcular por cada 100.000 habitantes. Si no haces eso, el cálculo está errado. Por eso es que esa tasa de 100.000 habitantes igual a países con muchísima población, como Brasil, por ejemplo, con países como el nuestro, porque no está basado en la totalidad de homicidios ocurridos, sino por cuánto hay por cada 100.000 Siempre serán habitantes. 100.000, Siempre serán 100.000 y países pequeños se pueden comparar con China, por ejemplo. Por supuesto, claro. Entonces nunca va a variar ahí No. la tasa. Ahora, ¿cuáles son las regiones de Venezuela donde se dan más homicidios? Caracas, por supuesto, me imagino que estará entre las primeras, Sí. pero no sé si estará en la primerita de la lista. Fíjate que el informe, yo no lo he leído completo, para ser sincero, porque creo que tiene como 500 páginas y además está en inglés. Entonces leí la parte que refería a Venezuela, refería a América Latina, etcétera, pero sigo avanzando en eso. Entiendo que no está discriminado por regiones de cada país. Ahora, actualmente en Venezuela, los sitios con mayor tasa de homicidios como estado son Distrito Capital, o sea, Caracas, Aragua y Miranda, ¿verdad? Pero si nos vamos a municipios, en los del Estado Bolívar, algunos del Estado Bolívar, como el Callao, Guasipati, que tienen otros nombres, pero corresponden a estos pueblos, Santa Elena de Guairén, son las que tienen las tasas de homicidios más altas de Venezuela y probablemente del planeta, porque estamos hablando que el Observatorio Venezolano de Violencia señala que en estos municipios hay tasas de homicidio de 600 por cada 100.000 habitantes. Increíble. 600. Increíble. Porque hay una guerra, zona minera, es una guerra allí por el negocio ilegal del oro, entre pranes que dominan minas, pequeñas minas, entre irregulares colombianos que también se disputan el control de estas minas, y la corrupción de algunos funcionarios de seguridad del Estado que también participan en toda esta guerra, ¿no? Pero no es poca cosa que seamos uno de los primeros países, bueno, el principal país donde se ve homicidios, el primer país donde se ve homicidios en el mundo entero podría ser Venezuela. El informe dice El Salvador con 4 puntos más. Claro. Pero como venía diciendo, esta tasa que dio que señala la ONU es la que registró el régimen de Maduro. Esa no es la realidad, a mi entender. Si hubieran registrado las ejecuciones extrajudiciales y otras causas de muerte acá que entrarían como homicidios intencionales, esa tasa sería superior. Claro. Y El Salvador ha venido disminuyendo, pero sustancialmente, su tasa de homicidio de hace unos 5 o 6 años para acá. Y el año pasado también hubo una reducción.
Entonces, si tomamos en cuenta esas dos cosas, Venezuela hoy sería el primero. primer país con tasa de asesinatos en el mundo, pero ya lo que plasma la ONU de por sí es muy grave, bastante grave. es el segundo, ¿no? Es bastante grave, la verdad es que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, Luis, y seguimos conversando con Luis Izquiel, abogado penal, criminalista, sobre este tema de la ONU y, bueno, tocar otros temas de cómo se está llevando a cabo el crimen acá en Venezuela, porque, a ver, hablamos de homicidios, pero hay otro